trabajando. Vuelvo a compartir con ustedes. Listo. Muchas gracias, doña Lice, se lo agradezco mucho. ¿Algún otro tema que ustedes quieran, o esperaban que incluyéramos o no, lo podemos ver al final, ¿de acuerdo? Y ya saben que no es, las reglas para la tutoría, levanten la mano, doña Lice muy amablemente nos colabora en los mensajes, respondiendo los mensajes que ustedes envían y dando la palabra en el orden que van levantando la manito. Entonces damos inicio a nuestra tutoría. Como les dije, vamos a hablar sobre algunos temas que ya vimos de manera general, únicamente ustedes, bueno, mi grupo, no sé si doña Lice tiene algún comentario, pero en las tareas que yo revisé, esta parte, el marco metodológico en realidad estuvo muy bien, muy bien. Trabajaron muy bien la definición de la población, sabemos que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Un ejemplo que viene en el libro es sobre una investigación que se realiza con niños que ven televisión. Entonces, en este caso, la población no podrían ser todos los niños del mundo, ¿verdad? Sino que tenemos que delimitar cuáles son las características o las especificaciones que van a concordar con la población de estudio. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algo que quiera agregar, doña Lisset? Sí, doña Juanita, en algunas de las tareas que he estado revisando no se está cumpliendo con el proceso que Hernández y Mendoza nos piden para esta parte. Entonces, a mí me gustaría hacer un recordatorio sobre esto. Claro que sí. Ok, ustedes recuerdan las indicaciones de la tarea, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso que se nos pide para lo que es la recolección, la definición de población y muestra. Vamos a ver, ¿dónde estoy yo por aquí? Muestra. Hay algunos que están dejando muy por encima. Este proceso se le llama el proceso general para seleccionar una muestra. Está en la página 196 y es muy claro en las indicaciones que hay que cumplir con todas esas partes. No están, por ejemplo, delimitando, explicando bien cuál es la población. Por lo tanto, entonces brincan de una manera un poco ¿cómo decir? Digamos, sin definir la población es muy difícil que usted pueda decir si su muestra es probabilística o es no probabilística, ¿verdad? Correcto. Entonces, es importante rescatar eso. Este proceso hay que hacerlo para poder ejecutar bien, digamos, el muestreo y si algunos, porque sí hay algunos que ya han calculado inclusive hasta su muestra, pero es importante recordar esto. Es la figura 8.2. Correcto, eso es importante y como dice doña Lisset, en el ejemplo de la población que vimos y que está en el libro de los niños, del estudio sobre niños que ven televisión, no podríamos decir que la población son todos los niños del mundo, ¿verdad? O sea, tenemos que ir delimitando cuáles características van a tener esos niños que van a conformar nuestra población y basados en eso, entonces poder elegir la muestra que va a ser un subgrupo de esa población de interés. Y algo muy importante es seleccionar el tipo de muestra, ¿verdad? Podemos hablar de la muestra probabilística y la no probabilística. Entonces sí es importante que ustedes tengan claro ese procedimiento porque no se trata únicamente de hablar escuetamente de que mi población son los niños que ven televisión, ¿verdad? Sino ser específicos en cuanto a las características que va a tener esa población, que es la parte de delimitación. Y posteriormente, entonces, poder elegir el tipo de muestra que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso de que ya que doña Lisset nos mencionó esta parte del proceso, cuando hablamos de la muestra probabilística, entonces ya sabemos que es un subgrupo, ¿verdad? Pero en este caso, todos los elementos van a tener la misma posibilidad de ser elegidos,
¿verdad? Y la no probabilística dirigida viene a ser ese subgrupo de la población en que la elección de estos mismos elementos no va a depender de una probabilidad, sino de las características de la investigación. En este tipo de muestras no probabilísticas, la elección no va a depender de la probabilidad, ¿verdad? Sino de aquellas razones que están más relacionadas con el contexto de la investigación, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el procedimiento no es mecánico o electrónico, ni tampoco es con base a una fórmula, sino que va a depender básicamente del proceso en la toma de decisión del investigador, ¿verdad? Y desde luego las muestras que vamos a seleccionar van a obedecer a otros criterios, ¿verdad? Pero es tener claro. Y la muestra, algo muy importante, para seleccionar la muestra debemos definir la unidad de análisis o estudio o casos o elementos, ¿verdad? Que es todo lo anterior. La suma de las unidades de análisis va a ser igual a la muestra. Técnicamente, así es como lo debemos denominar y debemos tener claro cuáles son las características y cuál va a ser nuestra unidad de análisis o estudio o también llamado casos o elementos. Doña Juanita, le voy a interrumpir un momentito. Sí. Quizás no sea el caso de los 25 o 24 que están aquí con nosotros, alumnos nuestros, sino de los que no están. Uno lamenta mucho que no vengan a estas clases, ¿verdad? Porque eso es clase prácticamente, ¿verdad? Porque tenemos que decirle, que quede ojalá grabado y que algunos puedan hacer correr la voz. Esta es quizás la parte más técnica de todo el curso. Si ustedes no leen, difícilmente vayan a poder vamos a ver, lograr los puntos de la tarea. Acabo de revisar una tarea donde me dicen, no hay población, no la dejaron clara, pero entonces dicen, el muestreo es probabilístico, ¿verdad? Y después me dicen que el tipo de muestreo es por conveniencia. Entonces uno nota cómo no están leyendo, porque ningún muestreo probabilístico podría ser por conveniencia, ¿verdad? Entonces, súper importante volverles a decir, por favor, lean lo que se les está pidiendo, porque si no comprenden bien la teoría, que es la parte más árida, digámosle así, más difícil de este curso, difícilmente vayan a poder tomar buenas decisiones. Y ya lo que sigue, la recolección de datos, está en función del tipo de muestreo que usted escogió, ¿verdad? Entonces, podríamos tener un desfase entre una tarea y otra precisamente por eso. Entonces, insistir en eso, por favor. Correcto. Y es que el problema es que en algunos casos han trabajado en forma diferente algunas partes del proceso de investigación y no necesariamente es lo correcto, ¿verdad? Entonces, se asume, o algunos de ustedes asumen que es así. Y en realidad, como dice doña Lisette, esta es la parte más técnica y es pues en realidad todo se tiene que dominar, pero este es más sensible, ¿verdad? Y nos puede afectar toda la investigación. Entonces sí es importante que hagan las lecturas. Otro aspecto, tal vez me voy a salir un poco del tema que tenemos en este momento, y es que errores que yo noté en mi grupo de calificación es el tema del alcance. Algunos, repito, no todos, asumieron alcance como lo que querían lograr, ¿verdad? Y aquí tenemos que cambiarnos el foco, tenemos que cambiar la perspectiva. Aquí estamos hablando de investigación, estamos hablando de alcances de investigación y ya sabemos que el alcance de investigación tiene otra connotación. Y eso hace que nosotros, los que estamos calificando, asumamos, posiblemente no del todo correcto, pero podemos asumir y tenemos evidencia con ese tipo de cosas de que no han leído los capítulos que corresponden. Entonces sí es importante que den una leída. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes pudo ver los materiales complementarios que hay en la asignatura,
sobre recolección de datos y sobre instrumentos. Buenísimo. Muy bueno. Y son documentos cortos y posiblemente algunos de ustedes no los aprovecharon, ¿verdad? Porque sí hubo confusión en cuanto a los instrumentos. Yo creo que tal vez la costumbre de realizarlo en otras actividades los dejó con un mal aprendizaje tal vez, o olvidaron. Yo quiero pensar más bien que no se enfocaron y no lo vieron desde la perspectiva de la investigación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí es importante que tengan claro lo que acaba de mencionar la profesora Lisette, porque es trascendental. En el proceso de investigación, cualquier parte del proceso que falla nos daña todo lo que sigue, ¿verdad? Entonces, debemos de estar muy claros en esta parte. Ya casi estamos en la recta final. Yo pienso que ya posterior a la recolección de datos, ya lo demás sale solo, ¿verdad? Prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es poder organizar la información. Doña Juanita tiene Sí. 2 alumnos con la mano levantada. Primero Hugo y después Oscar. A ver, don Hugo, don Hugo es nuestro compañero, ¿es así? Don Hugo Jiménez Saborío. Bienvenido, don Hugo, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, buenas tardes. Un gusto en saludarlas, a mis alumnos también y al resto de los alumnos. No, básicamente lo que quería hacer es un pequeñito aporte porque también me pasó mucho con el tema de la población. Creo que tiene que hacer un poquito más de lectura, como dicen las compañeras, y me pasó mucho el hecho de que se va mucho al 100% de la población. Hablan de todas las empresas de Costa Rica, de todas las instituciones de Costa Rica, y eso pues es una población gigantesca y es un indicador de que tal vez no están analizando como se debe el tema de la población. Es muy similar, por ejemplo, cuando se redactan los objetivos, porque los objetivos específicos son acciones concretas que usted pretende llevar a cabo, pero tienen que ser acciones que realmente se puedan alcanzar, ¿verdad? No podemos poner un objetivo bien lindo, ¿verdad? Bien estructurado y al final no podemos alcanzarlo. Casi que lo mismo con la población, tenemos que darle un poquito más de análisis a realmente cuál es la población que nosotros queremos cubrir. Pero básicamente ese era el aporte. Muchas gracias, don Hugo. ¿Hay alguien más, verdad, doña Lisette? ¿Me dijo usted? Sí, don Oscar Vega tiene una preguntita, la mano levantada. Muchas gracias, sí, buenas tardes. Mi consulta es sobre el instrumento. El instrumento ya se entregó, ¿verdad? Ya está, en mi caso, ya está listo para aplicarse. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo tendríamos retroalimentación de mejoras que haya que hacerle al instrumento, o ya como lo entregamos, lo empezamos a aplicar? Porque me preocupa que faltan 8 días, ¿verdad? Para entregar esta cuarta tarea. Tengo que recolectar datos, tengo que tabular, tengo que hacer todos los análisis para poder entregar. Muchas gracias. Claro, don Oscar. ¿Y cuántos instrumentos va a aplicar usted? Tengo 2. Tengo un formulario en línea ya listo y otro de búsqueda de datos cuantitativos. Por eso, pero entonces son 2 aplicaciones, no 2 formularios, Correcto. sino No, 2 aplicaciones, un formulario y otra herramienta diferente con búsqueda de datos. Don Oscar, las actividades que nosotros estamos realizando y que las calificamos por medio de tareas o actividades, no son en un tiempo ni real ni con el proceso tal cual, ¿verdad? Estamos haciendo la práctica, estamos haciendo la simulación de lo que corresponde a cada parte del proceso. Precisamente por esa razón, nosotros les hablamos sobre aplicar una muestra por conveniencia, incluso a solicitud de la encargada de la cátedra, porque no podemos realizar todo el proceso en el tiempo que tenemos disponible para la asignatura, ¿verdad? Empezando porque la elaboración del marco teórico debería de ser con más tiempo,
con más extensión y otros aspectos a considerar, ¿verdad? Entonces estamos haciendo, practicando, dándoles a conocer en qué consiste cada parte del proceso y que ustedes se sientan seguros respecto a esta parte a estas partes de la investigación en el momento en que ustedes van a realizar sus tesis y sean guiados por sus directores. Pero en realidad, si usted espera a que nosotros califiquemos los instrumentos, entonces no le daría tiempo. En realidad nosotros no les pedimos, al menos a mi grupo, yo les digo, sigan trabajando, no paren, sigan, apliquen, porque vamos calificando parte por parte, ¿verdad? Ahora, con la recolección de datos, ¿qué vamos a calificar? La presentación de los datos, ¿verdad? El instrumento ya lo calificamos, ¿verdad? Ese es en la parte académica. En lo real tendría que ser totalmente diferente y ahí doña Lizeth, que está muy involucrada en esta actividad, podría contarnos, ¿verdad? Sobre todo a ustedes, cómo se trabajan estas partes y los tiempos, pero jamás nos ajustamos con el tiempo que nosotros tenemos, ni ustedes tienen que esperar a que terminemos de calificar, en este caso, los instrumentos para aplicarlos, porque no les da tiempo. No les da tiempo. Sí, esa era, a menos. Eso justamente era sí, lo que consultaba. Perfecto, ¿no? Para empezar a aplicarlo de una vez, para tener claro datos. que sí, y por eso es que les pedimos o más bien les aceptamos una muestra por conveniencia, porque o sea, primero en el momento de salud que nos encontramos, ¿verdad? Jamás vamos a permitir, y ya lo hemos dicho a otros grupos, que se expongan a ir a recolectar información, aplicar sus instrumentos. Eso no es, o sea, no es una opción, para nosotros no es una opción, ya a menos que ustedes lo hagan por su cuenta, pero no es un requisito nuestro. Y por otro lado, por la misma razón y haciendo uso de nuestra modalidad a distancia, aprovechando los recursos tecnológicos, entonces les hacemos esta salvedad de que puedan aplicar un número de encuestas, o más bien de instrumentos, ni siquiera son representativos, ¿verdad? Sino como ejercicio de esta parte del proceso. No sé si doña Lizeth o don Hugo quieren agregar algo más. Bueno, no, yo no, de mi parte quedó muy claro. Ok. No, de mi parte también. Perfecto, don Hugo, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Esta etapa de recolección de datos, les voy a contar que creó algunas confusiones en algunos de ustedes porque tomaban instrumentos que en realidad tomaban instrumentos que no aplican como instrumentos de recolección de datos. Un ejemplo, capacitaciones. ¿Verdad? Me ponían como instrumento capacitaciones, y la capacitación no es un instrumento para recolectar datos. Sobre la recolección de datos en la ruta cuantitativa podemos leer en el capítulo 9, ¿verdad? El capítulo 9 nos muestra, ustedes van a ver que en cada inicio de capítulo tenemos un esquema de lo que va a contener el capítulo, y al final en la parte baja tenemos los tipos de instrumentos. Tenemos cuestionarios, escalas de medición de actitudes y otros tipos. Incluso nos habla del centro de recursos, ¿verdad? Alguien pudo entrar al centro de recursos, pero creo que no encontró algo que buscaba en el centro de recursos. Pero bueno, los cuestionarios incluyen lo que son encuestas, entrevistas. Tenemos que estar claros que si estamos recolectando datos en la ruta cuantitativa, no podemos utilizar en cuestionarios preguntas abiertas, ¿verdad? Puede tener nuestro cuestionario preguntas abiertas, pero no se puede basar únicamente en preguntas abiertas, porque entonces dejaría de ser de la ruta cuantitativa, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos va a nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a poder aplicar la recolección de datos? Primero, y lo más importante, es que debemos elaborar un plan detallado del procedimiento que vamos a utilizar para la recolección de estos datos,
¿ok? Esta etapa implica uno o varios instrumentos de medición que vamos a utilizar para recolectar la información pertinente a las variables. Yo les decía en algunos casos de que una investigación, que todas las variables mínimo podían responderse con 2 instrumentos, ¿ok? Otros me preguntaban, profesora, ¿para cada variable debo utilizar un instrumento? Pues no, depende de la variable. Es muy raro, yo no lo he visto, no sé si mis compañeros lo han visto, pero a mí me parece muy extraño que se utilice un instrumento por cada variable. Por lo general se utilizan 2 o 3, ¿verdad? Pero nunca yo he visto que se utilice un instrumento para cada variable. Entonces, recordando y recapitulando, la investigación es en función de las variables, ¿ok? Los datos que vamos a obtener de esta recolección de datos son la base del análisis que vamos a realizar. Sin datos no hay investigación, ¿ok? Pero para que nosotros podamos llegar a esta etapa en la ruta cuantitativa, antes debimos haber establecido y definido con prioridad cuáles van a ser las variables de estudio. Por eso es tan importante el planteamiento de los objetivos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con los instrumentos que vamos a utilizar? Vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir las variables. Vamos a responder a las definiciones conceptuales y operacionales de acuerdo a la muestra y con los recursos disponibles. Muy importante. ¿Qué significa medir? Medir vincula procesos abstractos con indicaciones empíricas. Es un proceso. Compara una unidad con otra. Nos permite saber cuando hay variaciones con respecto a una unidad de medida. ¿Ok? Por eso es algo muy importante, es que la variable sea medible. Si no es medible, no es cuantitativa, ¿verdad? Y la forma en que la vamos a medir es el indicador, es lo que nos indica que hay una variación en la variable. ¿Ok? Los indicadores es importante cuando ustedes escribieron su tabla de operacionalización de variables, vieron que en las instrucciones venían como 3 ejemplos de tablas y podían elegir entre cualquiera. Alguna de ellas mencionaba en una de sus columnas indicadores. Para mí esa era la tabla más completa porque permite mostrar la forma en que vamos a medir esa variable. Y si lo recuerdan, la forma de medirlas siempre era pues con una unidad de medida, con porcentajes, con tamaños, cantidades, niveles, calificación, etcétera, ¿verdad? Esa es la parte cuantitativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, no hay ninguna mano, no hay ninguna manita levantada. Bueno, entonces esperemos que están entendiendo y no que se me durmieron, ¿verdad? Ok, entonces, en instrumentos de medición, los instrumentos de medición es con lo que nosotros vamos a recolectar los datos, es el medio que vamos a utilizar para recolectar los datos. Y el instrumento de medición es aquel instrumento que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Pero debe tener 3 características. Deben ser confiables, válidos y objetivos. ¿Ok? Cuando hablamos de confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida produce iguales resultados. ¿Cómo lo logramos? Vamos a ver si más adelante lo podemos mencionar, pero es sencillo. Es probándolo, aplicándolo en forma de borrador con un piloto también, ¿verdad? Y poder ir validando o más bien confirmando que la información está comunicando lo que yo necesito saber, que se entiende, etcétera, ¿verdad? Por lo general se utiliza una prueba piloto, se realiza una prueba y no necesariamente tiene que ser una prueba
con aplicaciones muy grandes. La validez, que se refiere al grado en que realmente mide la variable que pretende medir. También, se hace por medio de paneles de expertos. Y la objetividad, el grado en que el instrumento es o no permeable a sesgos. Ok. Como instrumentos cuantitativos para recolectar datos, tenemos los cuestionarios, análisis de contenido, ¿verdad? Aquí en análisis de contenidos y datos secundarios tenemos que tener claro que es extraer la parte cuantitativa de los contenidos que estamos leyendo. No es hacer un análisis textual, digamos, sino poder extraer información, poder crear estadísticas, poder aplicar fórmulas matemáticas, etcétera, ¿verdad? Que nos pueda generar información y que a partir de eso ustedes puedan construir tablas, gráficos, etcétera, que ayuden a responder las variables para lo que utilizaron el instrumento. Perdón, doña Juanita, le voy a interrumpir justo aquí. Sí. Discúlpeme. Tengo unos alumnos que están con dudas con respecto a este instrumento. Yo tengo un poquito de confusión porque para mí el instrumento y la técnica de recolección de información son dos cosas diferentes, pero creo que Mendoza y Sampieri lo ven un poco diferente. Ajá. Digamos que en cuanto al instrumento, yo le llamo técnica, ¿verdad? Pero bueno, tengo un poquito de, en realidad, vamos a ver. En cuanto al instrumento de recolección de información, análisis de contenido, hay confusiones. Porque la gente, los estudiantes están quedándose con que, ok, reviso la base de datos y monto unos cuadritos, ¿verdad? Y doña Juanita lo está explicando muy bien. No se trata solo de revisar la base de datos, sino de hacer un análisis de documentos, ¿verdad? Porque es el contenido de documentos, y elaborar, ¿verdad? Gráficos y cruces de información. Por lo tanto, los he estado orientando con respecto al instrumento, ¿verdad? Para mí el instrumento es una guía para hacer este análisis de contenido, ¿verdad? Correcto. Entonces, perdón, qué dicha que lo menciona, doña Lizeth, usted tiene toda la razón. Y ese ha sido un cuello de botella para muchos estudiantes porque en el libro, en los libros, no viene un ejemplo de ese registro o ficha que se debe hacer, sino que es el investigador quien lo debe construir. Disculpen la metida, doña Lizeth, pero es muy bueno su aporte. La seguimos escuchando. Sí, para los casos de los alumnos que me preguntaron, yo les compartí una pequeña guía que yo tengo, elaborada por otros estudiantes de trabajos finales de graduación a los que me ha tocado colaborar. Es una guía, doña Juanita le acaba de llamar índice, o como dijo usted, ficha, ¿verdad? Ficha o registro. Exacto. Esa ficha nos permite a nosotros decir, o sea, ¿qué voy a ir a revisar, por ejemplo, en esa base de datos? ¿Cuáles son los datos que voy a revisar? De manera que yo después pueda montar cuadros y cruce información. Tenemos ahorita la mano levantada de Luis Pablo Montero. Ya le vamos a dar la palabra. Entonces, súper importante, muchachos. Esta parte, si no la leen bien, van a batear. Perdonen el término tantico, ¿verdad? Entonces, análisis de contenido, en otros autores se le denomina investigación documental. Usted va a ir a revisar contenido en diferentes documentos. Estos documentos pueden ser físicos, pueden ser libros, pueden ser inclusive documentos digitales. Por ejemplo, una página web, los que están en mercadeo, por ejemplo, hacen un análisis de la página web de una compañía y tienen una guía que dice, bueno, voy a ir a fijarme, por ejemplo, en las partes que tiene el sitio web, entonces las enumero. Describo X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, es importante que lean, porque si no leen, se van a desubicar. Entonces, tenemos dos alumnos. Primero estaba, ¿qué dije yo? Luis Pablo Montero, y ahora está Carlos Solano con la mano levantada. A ver. Luis tardes. Pablo, adelante. Sí, buenas tardes, profesoras. Mi pregunta es la siguiente. Casi no se le escucha, Luis Pablo. Nosotros en nuestro trabajo de investigación tenemos 17 variables, de las cuales 14 van con el instrumento de análisis documental cuantitativo y 3 van con el instrumento de formulario. La pregunta es, tenemos que desarrollar entonces en esta tarea 4 las 17 variables.
Pues sí, porque la investigación gira en torno a responder las variables, ¿verdad? Dijimos que sin variable no hay investigación. Ahora, ¿qué les puedo sugerir yo? Tal vez doña Lice tiene otra sugerencia. Tomar las variables más relevantes, ¿verdad? Las de más peso y trabajar con esas variables. Pero un instrumento les puede ayudar a responder a varias variables. ¿Cuántos instrumentos dijo que tiene? 2. Dice que tiene 2, pero aquí el problema, doña Juanita, para mí es el clásico problema cuando están en trabajo final de graduación. Sí. No cerraron, no delimitaron bien el tema y ahora están en aprietos con tantísimas variables. Sí, porque entonces, son muchas. Sí, ahora va a tener que hacer un análisis de todas ellas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, doña Juanita le está dando una opción, ¿verdad? En el sentido de presentar el análisis de resultados o de limitar el instrumento. Deje el instrumento como lo tiene, pero presente el análisis de las más importantes, porque si no le da el año entrante, ¿verdad? Sí, así es. Porque nosotros podríamos montar dentro de una variable, efectivamente, dentro del análisis, varias variables dentro de un mismo análisis, porque algunos se encierran. Sí, pero va a tener que tener cuadros y gráficos y análisis para cada variable. Sí, se le hace infinito, como dice doña Lisette. Más adelante van a ver cómo tienen que trabajar los resultados y entonces usted mismo se va a responder a eso que acaba de mencionar, porque sí deben trabajar los resultados por variable. Eso es otra cosa importante. Muchachos, lean las indicaciones. Ya vamos a darle la palabra. Está Carlos y después Maynor. Lean las indicaciones de las tareas que faltan. ¿Por qué? Porque entonces se desvinculan, ¿verdad? Una tarea lleva a la otra. Todo esto va amarradito. Entonces una alumna me dice, profesora, ¿y los instrumentos son por los objetivos? Y yo digo, claro que sí. A ver, el tema genera objetivos, los objetivos generan variables, las variables instrumentos. Correcto. Entonces, si no leen las indicaciones del trabajo final, por ejemplo, están perdidos en términos de qué es lo que tengo que hacer a entregar al final. Entonces, es súper importante que le peguen una leída a las indicaciones de las tareas que faltan, por eso para que se ubiquen y luego para que vayan, digamos, con ese orden. Correcto. Don Carlos Solano. Muy buenas tardes, compañeros, profesores. La consulta mía es con respecto a las fichas de registro. Dentro del libro, pues igual, en el libro no encontramos cierta información o ejemplos y dónde podríamos ubicarlos, si estarán en las bases de datos ESCO o en las que están suministradas por la UNED, o ustedes nos pueden suministrar alguna para poder interpretar y con respecto a eso poder hacer el análisis de contenido. Carlos, perdón. No, adelante, dígale. Yo sé Don Carlos, usted, ¿quién es su profesor tutor? Yo. Ok, bueno, pues tal vez doña Juanita tiene algún ejemplito que le pueda facilitar. Digamos, en este caso yo a mis estudiantes, yo no tengo ejemplos en este momento de esas tablas de registro. Pero lo que yo yo me podría sentar a hacerlos, pero en realidad esa es creatividad del investigador, de ustedes como estudiantes, ¿verdad? De hacerla la tendría que hacer yo, pero en realidad el que está aprendiendo es el estudiante. Entonces, lo que yo sugiero es que de acuerdo a primero, dos cosas. Primero, las características que tiene el instrumento. La técnica, ¿verdad? Y que debe tener el instrumento. Y cuáles son los requerimientos que ustedes necesitan de acuerdo a la variable. No van a haber dos registros iguales, posiblemente tengan alguna variación porque son creadas por el investigador de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su conocimiento y a un montón de cosas más que tienen que ver ya con el objeto de estudio. Entonces, eso es como que yo les pasara a mi criterio o ejemplos de encuestas o ejemplos de entrevistas, eso están en los libros, pero incluso, don Carlos, en plataforma, en materiales complementarios, ustedes pueden ver información sobre este tipo de registros o fichas. Pero en mi caso no, yo no cuento con ejemplos de este tipo de registros o fichas. Yo
Por eso les decía yo a mis estudiantes que ese es producto que ustedes tienen que generar, ustedes tienen que generarlo. No existe, o sea, no hay en los libros. Yo busqué hace mucho tiempo y no hay, en los libros no hay. Pero sí dice cómo se confecciona, qué debe contener, y todo esto depende del investigador y del objeto de estudio. Juanita. Señor. Sí, es que bueno, yo tengo otro estudiante con una pregunta muy similar y sí, efectivamente en los instrumentos, perdón, en los documentos complementarios encontramos un ejemplo, luego nos sentamos también en internet y encontramos bastantes ejemplos y bueno, el estudiante trató de readecuarlo a su tema y ahí pues, pude ayudarle un poquito, pero efectivamente sí, le dimos como la guía y el estudiante, bueno, hizo el análisis y pudo dar el registro, la ficha, pero sí se encuentran. Bueno, eso es importante, pero incluso en los materiales complementarios tenemos, pero sí es importante también. Bueno, y otra cosa que acaba de mencionar don Hugo que me parece importante es que sí se pueden, no solamente con fichas y registros, yo pienso que se pueden encontrar ejemplos de observación, de eso sí se encuentra, de análisis de contenido. Bueno, yo no he visto y sinceramente no he buscado en internet, pero sí hemos hablado que se pueden utilizar instrumentos que ya se hayan utilizado en otras investigaciones, pero tropicalizándolas, personalizándolas, haciéndoles ajustes, haciéndole cambios, porque no siempre es la misma perspectiva, no siempre se busca lo mismo, el objeto de estudio es diferente, entonces sí hay esas excepciones. Entonces, el punto no es que se invente lo que ya está hecho. Si ya sabemos que hay un instrumento, por ejemplo, que ha sido exitoso para medir la satisfacción o para medir otros aspectos de la empresa, ¿por qué no se pueden utilizar? Claro que sí, pero se tienen que adecuar, ¿verdad? Se tienen que adecuar al estudio y al objeto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, don Hugo, por su... Pero, y algo importante, tienen que buscar información, tienen que navegar, tienen que explorar, tienen que leer, tienen que, cuando nosotros subimos materiales complementarios es porque tienen información importante que les puede ayudar. Antes de subir esos materiales, nosotros los vemos, los leemos, los valoramos y decimos, sí, esto les puede ayudar, esto les puede servir, pero tienen que aprovecharlos, ¿verdad? Tienen que verlos. Y por favor exploren bases de datos, busquen en internet lo que acaba de decir don Hugo. Hay muchas cosas que ustedes no entienden posiblemente, pero como estudiantes con perfil de estudiante a distancia, ustedes deben de tener esa capacidad, y yo sé que la tienen, muchos de ustedes la tienen, de poder buscar y aclarar sus dudas por sí mismos. Nos tienen a nosotros como recurso, ¿verdad? Nos somos un recurso para ayudarles, para facilitarles el aprendizaje, pero ustedes también tienen que hacer uso de la tecnología y de los recursos que además de nosotros tienen. Juanita. Sí, perdón, rápidamente, es que nada más quería hacer otro pequeño aporte. Es que yo tuve algunos casos, por ejemplo, cuando revisaba el cuadro operacional que definían el instrumento como observación. Y ese fue el instrumento, la observación directa. Y listo, prácticamente no tuve la oportunidad de revisar ningún instrumento porque se fueron en esa línea. Pero cuando me iba a las variables y me empezaba a analizar, yo decía, no, pero es que con esta variable perfectamente usted puede hacer un análisis cuantitativo, o aquí con esta variable perfectamente puede generar un cuestionario. Entonces, el punto mío es el tema de la creatividad, o sea, tienen que ser creativos, tienen que analizar muy bien la variable, y lo que hablábamos de, en la medida en que leemos la información que está en el libro, en esa medida van a salir los instrumentos, pero si no hacen las lecturas, no tienen conocimiento de qué tipo de instrumentos existen, ¿verdad? Y cuáles podríamos aplicar con respecto a la variable. O por ejemplo, hubo quien indicó la observación directa para responder a unos informes,
no recuerdo exactamente cómo era. Entonces yo cuestionaba y le decía, pero dígame qué va a observar usted en el informe. O sea, a veces es lo que dice don Hugo, ¿verdad? Tienen ustedes que entender mejor y eso se hace leyendo, ¿verdad? O investigando, explorando, en qué consiste. ¿En qué consiste la observación, el análisis de contenido, datos secundarios, etcétera, ¿verdad? Seguimos con usted, doña Lisette. Usted nos dice quién sigue. Sí, el asunto es que ahí, bueno, ingresan pero no ponen el nombre. Entonces, ahora tengo que decir Candy Lu tiene las manos levantadas. Acuérdense de ingresar Es que no he podido cambiarle el nombre. Cuando entramos, a la hora de entrar a Teams, antes de entrar a la sala, usted ahí pone su nombrecito. Ah, ok. Muchas gracias. O sea, la consulta mía es la siguiente. Nosotros ya hicimos el proceso de recolección de información, ya se tabuló y encontramos resultados muy interesantes. Nosotros estamos trabajando como, pueden ser 4 variables, digamos, la preferencia del consumidor entre marca, precio y sabor. O sea, todos están relacionados a ver qué es lo que prefiere el consumidor. Pero yo sí quiero saber si nos podemos extender más de las 7 páginas porque a la hora de relacionar las variables entre marcas y productos nos dan más resultados. Entonces yo quiero saber si me puedo extender un poco más de las 7 páginas o tengo que limitarme para ver cómo redacto el informe. Candy, tendríamos que ver qué tanto más es que se quieren extender primero. Y segundo, dependiendo de quién sea su tutor, dirigir esa pregunta a su tutor o tutor. ¿Es usted, señora Juanita? Ah, soy yo, qué barbaridad. Sí. No, entonces, más bien cuando usted ya terminemos la tutoría para que ustedes tengan claro cómo deben presentar los resultados. ¿Ok? Finalicemos esto y cuando ya sepan cuánto se van a pasar, entonces hablamos usted y yo en privado. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Candy. No hay más preguntas por ahora, doña Juanita. Ok, entonces seguimos. Me parece que fue un rato muy provechoso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí seguimos con la parte de los instrumentos cuantitativos para recolectar datos, el formato, ¿verdad?, que deben tener, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay un formato que se debe respetar, ¿verdad? Debemos respetarlo, hay formatos, primero que hay instrumentos que están compuestos por preguntas, los tipos de pregunta, el diseño del cuestionario. Recuerden que los cuestionarios tienen que venir en orden, de lo más general a lo más específico. No podemos preguntar a alguien, por ejemplo, ¿qué marca de café toma si antes no le preguntamos o no sabemos si toma café, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro cuál va a ser el formato que le vamos a dar a este instrumento, qué escalas de medición vamos a seleccionar, el orden de las preguntas, lo que acabamos de decir, que vaya en orden lógico, que esté ordenado, que la pregunta sea comprensible, que se entienda, que estemos redactando de manera correcta y preguntando lo que queremos preguntar, ¿verdad? Porque puede ser que estemos pensando en una pregunta y en realidad estamos comunicando otra, ¿ok? Algo también importante es, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Yo pienso que, permítame aquí, ¿ok? En el formato. Sí hubo muchas preguntas sobre los formatos, no era solamente de hacer una lista de preguntas en el caso de los cuestionarios o las encuestas, sino de ordenar esas preguntas, de tener un encabezado, una introducción donde se le explica a la persona que va a responder el cuestionario qué es lo que estamos haciendo y por qué, de manera simple, ¿verdad? Y luego ir agregando qué diseño va a tener el cuestionario, las explicaciones, instrucciones. Recuerden de que hay partes en los cuestionarios en que dependiendo de si es sí o no,
la persona que responde puede continuar o tiene que saltarse otra pregunta, etcétera, ¿verdad? O sea, cómo va a estar, cuál va a ser el formato, cómo va a estar constituido ese cuestionario o ese registro o esa ficha, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar para registrar la información, los datos. Ok. Permiso, doña Juanita. Sí, señora. Hay un alumno que está preguntando ahí, pero creo que todavía, lo que pasa es que como no ponen el nombre, no le puedo llamar con el seudónimo que tiene ahí porque creo que dice Guiortel, pero bueno. Él pregunta, dice que en el caso de ya del procesamiento de los análisis de datos en la ruta cuantitativa, no hemos llegado ahí, ¿verdad? Todavía. No. Y él dice que le preocupa que el libro esté enfocado en análisis de datos a través de software y que él no ha podido ingresar a la dirección que presenta el libro. Entonces, para que usted lo tome en cuenta ahora que hablemos de ese tema. Claro, perfecto. Perfecto, lo que no se angustien por lo que no pueden hacer, ¿verdad? Recordemos que este libro nos muestra recursos que en este momento no necesariamente ustedes tienen que accesar o acceder y que eso no los tiene que frenar para continuar, para seguir avanzando. Entonces, en cuanto a, siguiendo, ¿verdad? Con el tema, la validez, para darle validez a estos instrumentos, ya lo mencionamos, ¿verdad? En algún momento anteriormente, lo hacemos por medio de pruebas de campo, panel de expertos, vamos a validar el diseño del cuestionario y el orden de las preguntas, ¿verdad? Y esta validación es muy importante y es básicamente lo que nosotros como tutores hacemos, ¿verdad? Hacemos con ustedes cuando les revisamos el instrumento en esta actividad que estamos calificando. ¿Qué preguntas debemos hacernos para darle validez? El cuestionario mide lo que pretendía medir, ¿verdad? Esto me está midiendo la variable o las variables que yo quiero medir. ¿Se entiende lo que queremos preguntar? ¿Verdad? Es apropiado. Vean, algo importante, ¿verdad? Algo muy importante que nosotros tenemos que considerar cuando redactamos este tipo de instrumentos es que estemos utilizando vocabulario adecuado para las personas que van a responder. Muchas veces las personas que van a responder no necesariamente deben conocer el vocabulario técnico, ¿ok? Entonces debemos conocer a nuestra unidad de estudio, nuestra unidad de análisis, tenemos que saber qué características tiene para poder comunicarnos correctamente con él y hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Darnos a entender de manera adecuada. Luego, parece un cuestionario. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento decíamos, yo no sé si lo hablé únicamente con mi grupo, pero que las preguntas, cuando nosotros hacemos, redactamos correctamente una pregunta constructiva, de manera constructiva, entonces nos va a ayudar a generar conocimiento. Y un ejemplo que yo les ponía era la etapa de los niños, ¿verdad? Los niños cuando empiezan a preguntarlo todo, ¿y qué es eso? ¿Y por qué es eso? ¿Y cómo? Y es que eso nos genera conocimiento. Entonces, en el momento en que se redactan estas preguntas, nosotros también tenemos que preguntarnos eso. Primero, parece un cuestionario. Me estoy dando a entender, estoy preguntándolo de la manera correcta. Recuerden que muchas veces cómo pensamos es cómo hablamos y cómo escribimos y no siempre se hace de manera correcta. Entonces tenemos que validarlo. Por eso utilizamos paneles de expertos, por eso utilizamos personas especializadas, no necesariamente un panel, ¿verdad? Por eso aplicamos pruebas piloto, por eso probamos nuestros instrumentos para asegurarnos que todas estas preguntas van a ser positivas respecto a lo que nosotros estamos buscando para responder nuestras variables. Ahora caemos ya en la parte de análisis de resultados. Aquí es sencillo. No podemos pedirles un programa, no podemos exigirles accesar a los recursos que menciona el libro porque no siempre son accesibles,
¿verdad? Y cuando son accesibles, cuando han sido accesibles, no siempre se encuentra la información que estamos buscando. Entonces, como no es seguro que vayan a encontrar lo que están buscando, nosotros no les podemos exigir eso. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Háganlo con Excel. Yo no sé si ustedes saben manejar Excel para el manejo de bases de datos pequeñas o medianas, pero pues no es tan complicado, pero en todo caso no vamos a evaluar que lo hayan hecho con software o lo hayan hecho artesanalmente, simplemente que hagan el procesamiento sea correcto, ¿ok? ¿Cómo es parte de las instrucciones? Y si doña Liseta aquí puede aportar algo más, se lo vamos a agradecer mucho, ¿verdad? En su rol de directora de tesis nos estamos abusando de usted, doña Liseta, pero viera que me encanta. Porque yo pienso que eso es muy valioso, muy valioso. Entonces, ¿cómo van a analizar los resultados? Por variable de investigación. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de contingencia, 3×2, porque es el número de filas y de columnas con el que está compuesto. Esto lo tomé del libro. En realidad yo pido a los estudiantes 2 consultas, ¿verdad? Dos tipos de columnas, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, ¿verdad? La relativa es el significado porcentual o la equivalencia porcentual a la absoluta, ¿verdad? Que es el número entero, el dato, ¿verdad? Que corresponde a los resultados de la variable, pero en realidad pueden utilizar otros ejemplos que permitan, ¿verdad?, que la persona que está viendo su información la entienda. Aquí hay algo importante. Cuando nosotros estamos en nuestro rol de investigadores, debemos asumir, o no podemos asumir siempre, que quien está viendo nuestro informe es un experto en el tema. ¿Ok? Porque no siempre los gerentes o los tomadores de decisiones son expertos en el tema que estamos presentando, pero deben tomar decisiones al respecto. Entonces nosotros tenemos que presentar la información de manera que sea clara, que sea comprensible para ellos, ¿verdad? Y que estemos comunicando lo que queremos comunicar nuevamente. Entonces aquí no apelo a los gráficos y a las tablas más complejas, sino que asuman que la persona que lo está leyendo no es experta en el tema, ¿ok? Y que con solo ver la tabla va a poder entender la información que ustedes están expresando. Okay. Algo importante también, han habido casos en que hemos trabajado. Sí, doña Juanita, Carlos Solano, la mano la levantada. A ver, don Carlos. No lo escuchamos, don Carlos. Debe tener el micrófono bloqueado. Ok, ya está quitado de mute. Muchas gracias. El detalle es que para graficar, si podemos hacer un gráfico con respecto a eso, ese gráfico lo podemos montar en Excel, pero lo podemos pasar a PDF, porque la pregunta es si o se pega una carpeta o lo podemos pasar, como le indiqué, de Excel a un PDF para que quede ahí montado el gráfico. Pero PDF mejor no. No. Pero mejor PDF no, o sea, lo van a guardar usted, digamos, usted lo puede pegar en un documento Word, porque los documentos de ustedes son Word, ¿verdad? Formato Word, no PDF. Okay. Entonces, montan en un Excel una cosa sencilla, ¿verdad? Yo creo que es importante que aunque no manejemos el programa SPSS, que es el que se menciona aquí en el capítulo del libro de Mendoza y Hernández, hay, por ejemplo, el Excel como mínimo, hay gente que usa tablas dinámicas, por ejemplo, en Excel, pero bueno, construir cuadros. Esas tablas. Sí, construir cuadros a partir de un Excel es súper importante que se vayan soltando en eso. De hecho, es parte del perfil de un profesional actual, ¿verdad?
Entonces, que construyan esas tablas y luego, inclusive a la hora de pegarlas en un documento Word, es preferible pegarlas en formato especial para que se peguen y que lo arrastre de su hoja de Excel por si usted tiene que hacer cambios, Carlos. Ok, le agradezco mucho, muy amable. Con gusto. Sí, correcto. Sí, tiene que ser. Recuerden que el formato es Word y las tablas dinámicas son geniales. En Excel, las tablas dinámicas no solamente les construyen la tabla, sino que de una vez generan un gráfico. Para mí eso es buenísimo, ¿verdad? Y no es tan difícil de trabajarlo. Algo importante que doña Lisset indicó, ¿verdad? Es que tienen que aprender y tienen que dominar el uso, al menos básico, ¿verdad? En este momento, de los gráficos. Los gráficos y las tablas, es mi criterio, ¿verdad? Mientras más sencillo, mejor. Sin fondos oscuros, que no tengan fondos, que sea claro, que no estén muy cargados. Por ejemplo, un gráfico tipo pastel no se puede recargar de información porque se vuelve ilegible, no lo entendemos. Ilegible, exactamente, exactamente. Entonces recuerden eso, no usar fondos oscuros, trabajar con lo más sencillo y claro posible, ¿verdad? Y sí tener ese manejo de cómo confeccionar un gráfico, tal vez no un gráfico muy elaborado por ahora, pero que ustedes sepan cómo hacerlo de manera estética, ¿verdad? De manera estética y que el contenido sea correcto, porque si el gráfico se hace mal, entonces la información se mueve, Sí, ¿verdad? correcto. Entonces es importante que hagan ese ejercicio. Doña Juanita, yo me fui a buscar esa tabla 10-18, no la encontré, pero sí que tal vez es la versión del libro. Tengo la 10-10, muchachos, para que vayan. Es muy fácil. La tabla 10-10 de la página 333 del libro de Hernández y Mendoza es la tabla más sencilla que nosotros podríamos recomendarles y que es lo que les van a pedir ustedes a nivel de trabajo final de graduación. Ya le vamos a pedir en la 333. María Vanessa, ya le vamos a dar la palabra. Doña Juanita les acaba de decir, o sea, una tabla sencilla, nada de muchos colores. En trabajos finales de graduación les van a pedir que sea blanco y negro, ¿verdad? Pero las columnas mínimas es eso que ven ustedes en la tabla 10-10 en página 333. O sea, digamos, los ítems, las respuestas que usted estaba haciendo en el cuestionario, si vamos a hablar aquí específicamente del cuestionario, si usted quiere, elimine la columna de códigos, que es digamos, la numeración que le pusimos a cada pregunta, pero deje la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Correcto. ¿Verdad? Yo particularmente en mis investigaciones de mercado redondeo, o sea, solo datos enteros y ojalá con el signo de porcentajes, pero ese es mi estilo, ¿verdad? Pero ahí hay una tabla que es lo que recomendaríamos para que no se compliquen. No sé, doña Juanita. Eso me parece genial, me encanta ese, porque digamos, este es mi estilo, ¿verdad? Sí. Incluso, digamos, hay empresas, ¿verdad?, que no quieren que su información, que quieren total confidencialidad. Entonces, en este caso, el estudiante puede trabajar solo con datos porcentuales, ¿verdad?, que es válido, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que resguardar la información de la empresa y tenemos que manejarlo ya a nivel de tesis, ¿verdad? En conversación con nuestro director de tesis. Pero este ejemplo está muy bueno, doña Lisset. Muchas gracias por la sugerencia. Muy bueno. Sí, posiblemente este sea un cuadro de una edición más viejita. Y sobre el SPSS hay una versión de práctica, ¿verdad? Que pueden ustedes buscar, que me parecería interesante. El programa es lindísimo, lindísimo, sí, y además facilita mucho los análisis. Sí, es muy completo, es un programa muy completo y hay uno de prueba, tal vez no para ahora, ¿verdad? Pero se los dejamos ahí como tarea para que hagan la búsqueda del programa. Es gratuito por un tiempo, creo que es un mes, y ya luego, pero pueden al menos explorar el programa y conocerlo un poquito más, que me parecería importante.
María Ok, Vanessa Vargas tiene la mano levantada, doña Juanita. sí. Buenas tardes. Una consulta con respecto al análisis de los resultados. ¿Se ponen las tablas y también los gráficos o una o la otra? Bueno, digamos, en este caso no tengo aquí las instrucciones de la tarea, pero podemos pensar en una o en... Es que no sé qué dicen las instrucciones, no sé si alguien Yo tiene se las leo, aquí las tengo a mano. Ujú. Es muy sencillo, dice, realicen el análisis de resultados producto de la aplicación de los instrumentos previamente validados. Este se realiza por variable de estudio y deben mostrar la información en tablas, cuadros o gráficos. Yo, doña Juanita, permítame recomendarle lo que en trabajos finales de graduación le pedimos al estudiante, que se use o tabla o gráfico, no las Sí. dos cosas. Sí, para que no se recargue y lo demás se pone en anexos, ¿cierto? Sí, correcto. Lo demás se agrega en anexos, pero lo más importante es si ustedes eligen si lo van a representar con tabla o con gráfico. En nuestro caso, ustedes no tienen que usar anexos, ¿verdad? Elijan nada más qué van a mostrar en tabla y qué van a mostrar en gráfico. Estaba viendo me salí de la presentación porque tengo información, yo no sé si fue que yo me salí, esta información no corresponde, ¿verdad? Lo que no sé qué fue lo que me pasó, pero bueno, lo que sigue, que me parece muy importante, nada más denme un segundito para ver qué me pasó con el resto de la presentación. Denme 30 segundos. Gracias. No sé si a Vanessa le aclara el punto, lo que Sí, acabamos de contestar. sí, sí. Es súper importante si estamos tratando de compartir con ustedes algunos principios que les vayan a servir en su trabajo final de graduación, que lo mantengan presente. O sea, vamos a tratar de que el análisis en su trabajo final de graduación vaya sobre una máxima y es que se le entienda lo que usted nos está tratando de explicar. Recordemos que en un trabajo final de graduación el experto es usted, los demás que leemos no entendemos, o sea, yo siempre les digo, piensen en que los demás, usted está en el Olimpo, pero los que caminamos por la tierra, los simples mortales, no le estamos entendiendo. Entonces, entre más sencillo y más directo, es mejor para usted mismo. Tal vez mientras regresa doña Juanita, ¿en qué le puedo ayudar? Luis Alfonso Siles. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la conformación de la tabla. Yo hice un análisis documental de un tema. En realidad no tengo encuestas, no tengo, digamos, otros datos más que el análisis documental. Entonces, al confeccionar la tabla, vamos a ver, como el ejemplo que ustedes acaban de poner, de la 10-10, de la tabla 10-10, la categoría serían las variables, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, usted tiene que hacer un cuadro por cada variable, don Luis, un cuadro por cada variable. Un cuadro por cada variable. Exacto. Entonces. Bien, pero yo no tengo frecuencias absolutas ni relativas porque yo hice un análisis documental. ¿Pero qué documentos? Aterricemos un poco. ¿Qué documentos revisó? Ok, yo hice un análisis del precio del petróleo del 2020-2021 y los cambios que se ¿Qué han documentos revisó? Documentos de tipo que están en la web, que recomendaron de la biblioteca de la universidad. Bueno, le voy a poner el caso. Usted Sí. me imagino que tuvo que haber revisado 2 o 3 documentos diferentes. Entonces, yo pondría, por ejemplo, haría un cuadro donde yo pongo ahí, digamos, variación del precio según el reporte tal. Y pongo ¿cómo se llama? El indicador. Variación del precio según el reporte, el otro documento revisado. Entonces voy construyendo tablas a partir de los datos que yo revisé, si es que solo hizo una investigación documental, ¿verdad? Sí.